Volvimos. No, espérate, bueno. Listo. ¿Qué me dices? ¿Ya? Bueno chicos, regresamos acá, una breve pausa. Bueno, ya saben, entonces estamos con Enrique. Vamos a aprender un poco sobre música cubana, sobre son cubano. Bueno, Enrique. Hola. ¿Listos? Siempre Muy agradable, bienvenidos. muy chévere, eres muy buen anfitrión. Hola, ¿cómo estás? El perrito como siempre acompañando aquí a la familia. Hola, Ramírez. Ramírez. Ramírez, compórtese. Él le gusta la visita. Sí, Él le ¿no? gusta la visita y estar entre la gente. Bueno, Enrique, entonces para empezar, cuéntale al equipo de Metronet y a todos los que empiezan a ser parte de nuestra red Metronet, todas las personas que nos están viendo. Entonces, cuéntanos, Hoy. ¿cómo nació la música cubana? Bueno, la música cubana es el resultado de un cruce de culturas entre el África, entre España y entre Caribe y Latinoamérica. Vinieron los esclavos del África, traídos en buques ingleses y españoles, y a los esclavos se les prohibía inclusive tener una propia religión. De esta forma ellos hicieron rincones ocultos en los barcos veleros en los que viajaban. Y en esos rincones ocultos empezaron a crear sus santos y su música, en un sincretismo y en un ambiente muy cerrado. Esa música, así, en esa forma, guardando todos los dioses de la madre España y del África, como Changó, como Babalú, como Yemayá, como San Lázaro, la Virgen de la Caridad, fueron haciendo más rica la música a través de ese viaje entre África, España y el Caribe. Entonces, cuando llegaron a Cuba, se encontraron con esa capacidad del guajiro cubano, del más insigne habitante de la tierra cubana, como era el guajiro. Y ese guajiro se encargó de coger todos esos elementos y mezclarlos para hacer la rumba de la vida, para hacer, inclusive cantarle a la muerte, porque en Cuba se cantan también como en Chocó, en Colombia, los alabados. Y se fue creando la música de Cuba con esa riqueza y con esa amalgama que trae la música de Cuba. Me dicen, ¿ustedes tocan son cubano? Porque tengo un grupo que interpreta son cubano, pero es que el son cubano son 40 géneros diferentes. Entonces está el bugalú, está el cha-cha-cha, está el bolero, la bachata, que es prima hermana del bolero, está la guajira, está la guaracha, está la rumba flamenca mezclada con todos estos ritmos del Caribe, la charanga, la pachanga, todos esos ritmos. Es que no paramos de hablar de música de Cuba. Es infinita la música de Cuba. Entonces, cuando me dicen tocan son cubano, quiere decir, que tocamos toda la variedad de música que genera el son cubano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero regalarles a ustedes un pedazo, pero el son cubano está enriquecido con la poesía y la magistralidad de todos los autores de Cuba. De todo, como Silvio Rodríguez, como Polo Montañés, como Guillermo Portavales, toda esta cantidad de gente, la Orquesta Aragón, Omar Aportondo, Celia Cruz, Eline Reutillo, que tenían impresa en ellos toda esa religiosidad de la santería cubana que viene de África. La tenían impresa, entonces empezaron a construir canciones en las que se habla de, por ejemplo, de los babalaos, de Changó, que viva Changó. Changó es el dios de la rumba, de los tambores y de la percusión. Yo quiero, o sea, tengo una duda.
quiero tener clara la diferencia entre las raíces del son cubano y ya lo que viene más adelante, que es lo que tú me hablas, que el son cubano tiene diferentes ritmos. Pero entonces en realidad quiero tener claro en mi cabeza esa diferencia, cuáles son las raíces y qué fue lo que el son cubano trajo después. Bueno, muy interesante esa pregunta, está muy bien porque te voy a marcar la diferencia. La diferencia, por ejemplo, la tenemos en ritmos como la salsa. Ajá. ¿Sí? La salsa simplemente se independizó de los ritmos africanos, ¿sí? Pero cogió todos esos elementos y se le llamó salsa, ¿sí? Se le llamó bachata, se le llamó bolero, que ya tenía algunos elementos de esa música africana, pero el son cubano era muy puro. El son cubano sí tenía una tradición muy pura y el son cubano sonaba como al guajiro, al son y a lo que interpretaban los campesinos de Cuba. Se puede decir que esa era la temática del son cubano, Eso, la temática del son cubano era, perdóneme que utilice esa palabra, la revoltura de lo que viene de África, de lo que viene la música de España, ¿sí? Y ahí se encontraba esa amalgama y ellos hacían el son cubano de una manera muy básica como lo hacía Guillermo Portavales, por ejemplo. Sí, por ejemplo, te voy a interpretar un pedazo de Guillermo Portavales, a ver si logramos que ustedes entiendan la diferencia. Es una expresión del mestizaje mismo. Sí, claro. Bueno, vamos a poner un ritmo aquí. Uy, qué Vamos a rico. poner un ritmo bien africanoide. Nos vas a enseñar a bailar son cubano, ¿cierto, Enrique? Sí, claro. Yo de acá no me voy hasta que no me enseñes a bailar son cubano. Bueno, en esa pista que tengo yo ahí, observamos la conga que marca todas las pautas del son cubano. Y entonces vamos a unirle la guitarra española. Guajirita. Y por el camino del sitio mismo, un carretero alegre cantó, ole lolay, un carretero alegre cantó. ¡Vaya la guajira! Y en su tonada, que es muy guajira, y muy sentida alegre cantó. Me voy para transportador, Guamba, a descargar la carrera. Guamba, me voy para transportador, Guamba, a descargar la carrera. Guamba, para llegar a la tierra, Guamba, y a mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Ole, ole, guajiro. Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien. Soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien. Porque el campo es el Edén Guamba, padrino del mundo entero. Porque el campo es el Edén Guamba, padrino del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el piano, recoge el fruto de mi sudor. Chapea el monte, cultiva el piano, recoge el fruto de mi sudor. Oye, los guajiras. ¡Rico! Excelente, súper. Bueno, hablemos de Guillermo Portavales. Él, 1911, nació en La Habana, Guillermo Portavales, y él era un guajiro. ¿Qué es un guajiro? Un guajiro es un campesino. En Cuba se les dice, a los campesinos no se les dice campesinos, se les dice guajiros. De allí aquella canción de Guantanamera que dice Guajira Guantanamera. Quiere decir que es una mujer campesina que es de Guantánamo.
Sí, a la gente me dice, toque guajira guantanamera, no saben qué es guajira, en algunos casos no saben qué quiere decir guajira guantanamera, entonces me toca a mí aclararles. Bueno, guajira es una mujer campesina y nacida en Guantánamo, entonces es guajira guantanamera, como se dice aquí, campesina santanderiana, igual, la misma pauta. Entonces, eso decía Guillermo Portavales, él describía la música cubana en esa forma tan bonita, que contaba las vivencias del trabajo, porque para los cubanos el trabajo no es pesado, para los cubanos el trabajo es parte de su vida, para los cubanos el trabajo es eso, y ahí está la esencia de la música expresada en cada frase que dicen ellos y escriben sobre los ritmos africanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una canción que a mí me gusta mucho. Vamos a ver si encuentro aquí al percusionista rápido. Vamos a ver si lo encuentro, porque es una canción que se llama Bilongo. A ver. Chévere. ¿Qué les está pareciendo? Chévere, ¿cierto? ¡Qué rico! A ver, manitas arriba si les gusta. Yo veré esos likes. Qué chévere aprender de los distintos géneros musicales y aparte de eso saber qué tanto talento tenemos acá Oiga. en Fusagasugá. Sí, bueno, Dana, Benjamín, a todos ustedes bienvenidos a este sitio donde hemos creado nuestra propia magia. Sí, o sea, uno tiene que crear su magia para vivir ahí y habitar ahí. Entonces, este ritmo, esta canción se llama Bilongo y quizás muy pocos la conozcan por el nombre, pero todos la conocen en el mundo entero porque le han puesto muchos nombres, pero se llama Bilongo. Bilongo en Cuba es un sortilegio, es una forma de atraer a los hombres, una forma de rezarlos con hierbas. Se le hizo Bilongo para atraerlo o para alejarlo, ¿sí? Entonces vamos a cantar Bilongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, ¡ay! ¡Ay, qué triste me pongo! Estoy tan enamorado de esa negra mawinga que cuando se va de casa, qué triste me pongo, Yemaya, Babaluchango. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, ay, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de esa negra tan linda que cuando se va de casa, ay, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda cámara que me echó bilongo si no está. Esa negra santa cámara que me echó bilongo y kikiribu, mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga. Allá en La Habana Tomasa bailaba con marineros, kikiribu, mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga. Como bailaba Tomasa con todos los marineros, kikiribu, mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Oye, mami, nada más que me gusta la café, que ella me cuenta, nada más que me gusta la cocina, que me cocina, nada más que me gusta la café, que ella me cuela, nada más que me gusta la comida, que me cocina. Ay, 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 esa negra linda mamara que
me echó bilongo, la verdad, esa negra santa, la verdad, que me echó bilongo si no está aquí. Mandinga. Oye, chavo. ¡Qué rico eso, Enrique! Bueno. Muchas gracias. Gracias. Espero que les haya llegado el Claro. bilongo. Uy, qué chévere. Sí, ya sabemos. Oye, me echaste bilongo. Bueno, has nombrado un par de personajes como representantes del son cubano. Quisiera que nos dijeras más nombres acerca de los grandes representantes del son cubano para tenerlos en cuenta y poderlos buscar. Eso, me gusta esa pregunta. ¿Por qué? Porque a través de los años la esencia de toda la música que estamos viviendo hoy se ha olvidado, que es allá el son cubano. Entonces yo te podría hablar de Guillermo Portavales, que escribió El Carretero, escribió esa canción tan linda que dice: ya llega la madrugada, los gallos están cantando, compadre, están anunciando que ya empieza la jornada. Ya ve cuando llegaré, cuando llegaré al Guajiro. Guillermo Portavales. Y hay uno que es del mismo corte de Guillermo Portavales, que se llama Faustino Oramas. Cuando yo hablo de Faustino Oramas, casi nadie lo conoce. Pero cuando yo hablo de una canción de Faustino Oramas que todos hemos oído algún día: cuidado con el perro que come callado. Ay, Sí, cuidado. Cuidado con el perro que come callado. Cuidado con el perro que muerde callado. Bueno, es la historia del perro callado de Faustino Oramas, que también era un guajiro, sembrador de tierra, sembrador de cultivos, humilde hasta lo más recóndito. Dice: los perros del curro los tengo amarrados, ¿sí? Entonces la gente le halla un doble sentido a Faustino Oramas. Los perros del curro los tengo amarrados. Él narra en sus historias y sus entrevistas que resulta que había una hacienda que se llamaba El Curro, ¿sí? Y estaba cuidada por perros muy bravos para que no se entrara la gente. Entonces él, Faustino Oramas, escribió esa canción: cuidado con el perro que muerde callado. Óyelo. Los perros del curro los tengo amarrados. Bueno, Faustino Oramas. Y nos podemos hablar de Celina y Reutilio, que Celina era de lo más rico que podía haber en la música cubana, porque Celina recogió toda esa religiosidad y toda esa espíritu del África. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Santa Bárbara. Todo eso lo trajo Celina y Reutilia, Reutilio era el hermano, que traían del África. Estaban llenos de esa filosofía de África, llenos totalmente de ese espíritu del África que venía, que a veces lo sentimos nosotros cuando oímos a Joe Arroyo, por ejemplo. Yo escucho inmediatamente, me traslado a Joe Arroyo y oigo el África. Cuando oigo champeta, oigo el África. Escucho a nuestros antepasados que son africanos, escucho eso tan bonito y veo que esos compositores no se equivocaban, como Faustino Oramas, como Guillermo Portavales, como Polo Montañés. Polo Montañés, qué lástima que Polo Montañés nos dejó tan grande su legado, pero Polo Montañés dejó más o menos unas 100 canciones escritas. Y yo las tengo por acá resumidas, y si nos ponemos a escuchar música de Polo Montañés nos fascinamos con Polo Montañés, porque era un escritor, mire, perdónenme que yo haga esa expresión, pero era un escritor de lo más rico del mundo, y era un guajiro cubano que sembraba tabaco, recogía tabaco y envolvía tabaco. Cuba es famosa por esa tradición de los mejores tabacos del mundo, ¿no?
Entonces Polo Montañés con su montón de estrellas, con muchas otras, guajiro natural, guitarra, uy, eso es una cantidad. Polo Montañés, la Orquesta Aragón, están los bambán de Cuba que ya se fueron metiendo rap a los ritmos cubanos, le metieron un poquito de rap y toda esa riqueza se fue mezclando y se fue llenando y fue llenando el mundo. Chan Chan con Buenavista Social Club, que era Compay Segundo. Compay Segundo es uno de los grandes intérpretes de la música cubana. Él no se llamaba Compay Segundo, él se llamaba Máximo Francisco Repilado Muñoz. Y él era un hombre también con sus raíces de lo más campesino, porque es que en Cuba casi todo el mundo siembra. Allá en Cuba es muy difícil encontrar empresarios. En Cuba es muy difícil, pero se encuentran campesinos con ese sentimiento. Y la hija del campesino puede estudiar música y puede ser médica. La hija del campesino no está predestinada a ser una niña, de pronto, perdón que yo utilice esta palabra tan brusca, pero la voy a utilizar, una niña prepago. No, allá no existe eso. Allá la niña del campesino puede estudiar medicina y ser bailarina. Tengo una compañera cubana Sí. que es doctora en agroecología y la voy a etiquetar en esta entrevista. Dale. La finca del medio son guajiros. Sí. Ellos tienen una parcela y hace 30 años decidieron irse a trabajar la tierra. Casimiro y su esposa, los papás de mi amiga Ley. Sí. Y tienen las fotos de evidencia, era un sitio pelado, como acá abajo por el lado del Nilo, como muy caliente. Y ellos a través de la agroecología formaron un sitio hermosísimo. Muy bonito. ¿Aquí? Hermosísimo. ¿Por aquí? En Cuba. En Cuba, En Cuba. bueno. Y ella es doctora en agroecología y docente universitaria. Pero también la ve uno trabajando en la finca, su hermana es artista y también la ve uno trabajando Enamorados en la finca. de eso. Enamorados de ser guajiros, de ser Sí, campesinos. Campesinos. Qué bonito Campesinos. Sí, es que en Cuba es un orgullo ser guajiro. En Cuba es un orgullo ser guajiro. Ellos en todas sus canciones mencionan guajira, guajiro. Yo soy guajiro natural, dice Polo Montañés. Yo no sé si ustedes han oído a la Orquesta Aragón, pero oír a la Orquesta Aragón es oír una filarmónica del son cubano, porque son muchos músicos integrados ahí. Entonces la música cubana de verdad que nos enriquece y nos llena tanto que uno a veces dijera, oiga, ¿por qué ahora en la música hay tanta mediocridad? ¿Por qué cuando un artista como Polo Montañés, yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con la fuerza de mi corazón? Hace esa temática y la narra tan bonito, tan agradable para el oído y respeta la prosa, respeta el verso, respeta el espacio y comparamos con lo que hay hoy en día y no hay punto de comparación, donde la música se vuelve, la música se vuelve un contenido, perdonen que se lo vuelva a decir, perdónenme, un orgasmo, que se trata a la mujer como si fuera simplemente un objeto sexual. Entonces no, la música cubana está llena de política, de sociología, dime. Perdona, bueno, yo quiero que me aclares algo, o sea, o que me corrijas si estoy equivocada o que de pronto expandas un poquito más. Estabas hablando de que en la música cubana, en el son cubano en especial, se nombra mucho el tema del campesino, el guajiro, todo esto. También se nombra mucho lo que tiene que ver con santería, ¿cierto? Sí. O sea, quiero saber qué tan importante fue lo religioso para el nacimiento del son cubano. ¿Qué tan importante? Digamos en un porcentaje. Entonces, de 0 a 100%, ¿qué tan importante fue la religiosidad? Y en este caso del son cubano, pues veo que si voy a la religiosidad es sobre todo santería. Oye, Entonces, qué buena pregunta, Tana. Mira, yo quería en el fondo hablar sobre eso porque te voy a responder rápido. El 50%. El 50% de la riqueza del son cubano es la santería, es la religiosidad y lo espiritual. Lo que viene de África y lo que vino de España, ¿no? Con deidades y orillas tan grandes como la Virgen de la Gracia, la Virgen de la Caridad, que vienen un poquito ya como de España, la influencia del negro que traían en los barcos a través de España. Y lo más encantador del son cubano es que ese 50% de influencia viene directo del África. Changó. Yo te voy a hablar de Changó brevemente. Changó era
tú has visto esas películas en las que a uno lo atrae el tambor de las tribus africanas, de las tribus del África. Changó era el dios del fuego, del tambor y de la rumba. Y sí, ese era, Changó no puede estar sin dejarlo de invitar a una rumba cubana. Ellos evocan a Changó para que esa rumba salga fluida, salga bonita, salga cálida, porque es el dios de la percusión, del tambor y del fuego, todo lo que signifique calor. Changó, por ejemplo, Yemayá. Yemayá es una diosa protectora de los hombres, protectora del agua y protectora de los peces. Babalú es un santo que se envía más bien como en venganza por alguien que uno odia o que alguien que uno cree que le va a hacer mal. Entonces tú le respondes enviando a Changó, y Changó es un dios que te castiga, va a castigar al que tú lo envías con una lepra o con una... Sí, Changó es un dios del África un poco maligno si lo vemos de ese punto de vista, pero Changó tiene esa propiedad de que si tú lo invocas y te está favoreciendo a ti, le envías a tu enemigo una lepra o una enfermedad eruptiva de la piel. ¿Sí? Ese es Changó, es un dios del África, tremendamente evocado por la santería cubana. Changó, está Yemayá, está Babalú, está la Virgen de Altagracia, la Virgen del Cobre, y para terminar voy a terminar con una diosa que es el Egua, que es la diosa del futuro. Si el Egua está contigo, el Egua te va a abrir el camino, te va a señalar tu destino. Es el Egua. Ella es una diosa que te da la magia de no equivocarte de camino, de no saber por el camino equivocado que te vayas. No, el Egua te va a señalar hacia dónde te tienes que ir. Por eso en Cuba, en la santería, en sus esquinas de las casas, la gente tiene sus estatuas de las diferentes deidades que te he mencionado, y la gente le ora a esas deidades, les ora a ellos, porque en Cuba no se permiten las religiones. Es decir, en Cuba tú no vas a encontrar pastores estafándote, ni curas sacándote la plata. No, en Cuba tú vas a encontrar que cada persona en su casa tiene su religión. Y eso hace que la religión no sea un negocio. ¿Sí ves? La religión ya no es un negocio, porque cada uno la expresa en su propia forma en su casa, evocando a todas estas entidades que vienen de África, de España. Y esa es la santería en resumen. Podría hablarte 2 horas de santería, pero bueno. Bueno, hace un ratico... Influye mucho en la música cubana, ¿no? Influye 50%. 50%, ok. Se podría decir que el otro 50% es el orgullo de ser guajiro. Eso, ¿sí? El orgullo de ser guajiro, sí. Vale. Hace un ratico nos estabas hablando que, por ejemplo, la bachata era como, por decir algo, una hija del son cubano. Entonces, teniendo en cuenta esa afirmación, ¿qué parentesco tendría la salsa con el son cubano? Uy, qué bien, me gusta también. Mira, la salsa es una hija comercial. La hija que las empresas de sonido y las empresas disqueras internacionalmente dispararon con el son cubano. Estas empresas le pusieron salsa por el sabor tan pegajoso que tenía la palabra salsa, que indicaba que era la forma de ponerle sabor a todo, salsa. Entonces, pero la salsa es una prima hermana del son cubano, y la salsa, más que nadie, tiene toda la esencia del son cubano. Casi toda la salsa tiene la esencia del son cubano. Por ejemplo, en los grupos de salsa, si quieren sonar bien sabroso como Guayacán y Nietzsche, aquí en Colombia, tienen que incorporar un tres cubano. Un tres cubano parece una guitarra, pero no es una guitarra. ¿Sí? Un tres cubano suena como un tiple y viene incorporado en 3 hileras de a 2 cuerdas pegaditas. 2 cuerdas arriba, 2 cuerdas en medio y 2 cuerdas abajo. El tres cubano, en todas las orquestas de salsa, necesitan un tres cubano para que suene bien bonito, para que suene a son cubano. Entonces no deja de ser el son cubano el generador de la salsa, y la salsa hija del son cubano. Eso es a lo que yo hago referencia. Y en lo que tú me decías con respecto al bolero,
el bolero salió de Cuba, prácticamente el bolero salió de Cuba, y generó muchos géneros, perdón que la redundancia, hizo que se crearan muchos géneros como la bachata. La bachata simplemente es un bolero con un ritmo especial entre prosa y prosa, verso y verso, que va a un redoble de bongoe. Eso es la bachata. Simplemente se creó en República Dominicana, en Santo Domingo, no sé. Un bolero, un bolero. Un bolero. Ah, ¿quieres que te toque un Uy, bolero? sí. Yo estuve en La Habana y duré 15 días escuchando boleros. Bueno. La bodeguita en medio. La bodeguita en medio. Bueno, magia. Oh, De lo que me estás hablando tú, es esos sitios que nunca se le van a olvidar a uno. nunca. Y en el Museo del Ron, estábamos ahí cuando una señora, muy parecida como a Silvia Cruz, así una morena de cabello, se estaba brindando unas uñas larguísimas. Y cuando vio que ya habíamos varias personas, empieza a cantar a capela bolero. A capela, imagínate. Eso fue inolvidable. Súper. Vamos a tratar de buscar aquí un amigo mío que hace, que me acompaña en el bolero. Vamos a ver. Dedito arriba, dedito arriba, dedito arriba. Vamos a ver. Vamos a buscar el bolero. Bueno, voy a cantarte un bolero. Que se quede infinito sin estrellas, o que quiera tomar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual, que perdiera el arco iris su belleza, y la flor su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Oye, mulata, negra sandunguera, baila de Cuba para el mundo. Manito arriba. Que perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Vaya de Cuba para el mundo. Bueno, me pidieron un bolero. Súper, qué rico. Muchas Me gracias. encantan Enrique. los boleros. ¿Cómo va Muchísimas todo? gracias. Bueno, Gracias por tenerlos a ustedes aquí, ¿no? No, gracias por recibirnos. No, así está muy amañador. Yo como que voy a volver. Bueno, bienvenida siempre, siempre bienvenida. Esta es la casa de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Tengo otra preguntita. Dime. Hay un momento en el tiempo en el que se puede decir que fue un momento que se regó
la música, perdóname, el son cubano por el mundo? ¿Existe un momento así que haya marcado la pauta o sencillamente ha sido progresivo? Bueno, sí creo que hubo un momento. Ese momento históricamente está marcado entre los años 20 y los años 80. Ese es el momento del que tú me estás preguntando. Entre los años 20 y los años 80 se fue formando ese amasijo de músicos de Cuba y de la herencia española y todo eso que te hablé ya. Y empezaron las orquestas grandes, como la Fania, a incorporar todos los elementos del son cubano, todos los elementos que traían los grandes como Benny Moré, como todos esos músicos, el Aragón, que ya te hablé de ella, y empezaron a descubrir que el son cubano gustaba por todo el mundo. Entonces empezaron a darse cuenta que en Francia les encantaba el son cubano. El grupo de nosotros ha tocado en todos los más grandes escenarios del mundo, pero en Francia nos tienen un cariño muy especial. El francés escucha son cubano de una manera como si le estuvieran dando agua a un sediento del desierto que lleva muchos años perdido. ¿Cómo es que se llama tu grupo? Mi grupo se llama Son Cubatas. Son Cubatas, ahí nos encuentran por la internet como Qué Manera Cubatas, ¿no? Qué Manera Cubatas, ahí nos encuentran, búsquenlo así en YouTube, Qué Manera Cubatas. Entonces, esos años 20 a los 80 fue cuando la música cubana rap se disparó por todo el mundo y empezó a llenar todos los escenarios de Latinoamérica, del Brasil, de México. En las películas mexicanas se encontraba uno son cubano, en las películas colombianas, francesas se encontraba uno son cubano, inclusive en películas americanas, en películas que eran filmadas en Miami, tú encontrabas son cubano. Ese espacio que tú me estás preguntando es más o menos años 20 a los años 80. Y de ahí en adelante ya quedó en la memoria de nosotros, los que nos resistimos por completo a olvidar el son cubano. Yo oigo 10.000 clases de música porque se cree que en el mundo hay 10.000 géneros. Se cree que en el mundo hay 10.000 géneros. Pero no me gusta algo, y es que la gente se sitúe y se ubique en un solo género musical, porque eso los hace pobres. Cultural y musicalmente los vuelve pobres, ¿sí? Pero tremendamente pobres. Entonces, el son cubano son 50 géneros, investiguenlos, aprendan de él, búsquenlos en la internet y se van a enriquecer con el son cubano. Son millones, miles de grupos que los van a hacer felices buscando son cubano, rumba cubana. Busquen a nosotros como Son Cubatas del Caribe. Y esos fueron los años que te digo yo, en que por todo el mundo se regó el son cubano. Para el son cubano, bueno, ya nos dijiste varios nombres muy importantes de trayectoria, pero quisiera saber si hubo como un pionero o simplemente fue un movimiento que se empezó empezó a incursionar, o hubo un pionero. Sí hubo pioneros. Entre esos está Benny Moré y Guillermo Portavales. Entre esos está Benny Moré y Guillermo Portavales, que fueron los que empezaron a enriquecer el bolero de esa manera. Y de pronto Celina y Reutilio. Una de Benny Moré. Celina, una de Benny Moré. Ah, pero mira que Benny Moré cantaba algo, un pedacito, yo te canto. A ver. Vamos a ver si sale, porque no. La tengo ahí en una... Oye, qué bonito y sabroso bailan el mambo las colombianas, con la cintura y los hombros igualito que la cubana. Mueve la cintura y los hombros. Ese era Benny Moré con su canción Oye, qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Eso es tradicional de Benny Moré, muchos boleros. Benny Moré escribió infinidad de boleros muy bonitos, muy hermosos. Busquen a Benny Moré y verán. Benny Moré, Guillermo Portavales, bueno, Polo Montañez ya fue ahorita, que se nació ahorita, pero busquen a Guillermo Portavales y busquen a Celina y Reutilio y se van a dar cuenta de la pregunta que tú me estás haciendo, donde ellos fueron los pioneros. Vale. Ese baile de Celina, el baile de Punta Guajira,
bendita, para mí surge mi vida, Santa Bárbara bendita, para mí surge mi vida, con pasión tan primorosa yo te quiero aquí cantar. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señor. Parararararara. Celina y Reutilio, búscalos a ellos, busca Vale. a Celina, busca a Beni Moré y busca a Guillermo Portavales. Bueno, esos son los pioneros. Nos tenemos que despedir ya, Enrique. Entonces, para despedirnos, quiero que me digas qué papel cumples tú actualmente dentro de, digamos que, la revolución que ha sido ahorita el son cubano, o en esa búsqueda de no dejar perder esas raíces del son cubano, y que nos regales una cancioncita para despedirnos. Entonces, Fusa y de donde nos estén viendo, Fusa y el mundo, yo veré, dedito arriba, los esperamos el próximo viernes 6 de la tarde. Recuerden, darle like a la página Red Metronet con ustedes. ¡Chao! Bueno, el papel mío es no acabar nunca de informar a las personas de la juventud, sobre todo que desconocen la música cubana. La juventud está inmersa en un mundo muy crudo de la música, en un mundo bastante crudo, bastante triste y lúgubre, sórdido, que ellos no entienden. Entonces, cuando yo voy a una rumba cubana, una rumba de salseros, se me arriman jovencitos, jovencitas a decirme, oiga, yo toco bajo, yo toco guitarra, esa música que ustedes interpretan es una delicia. ¿Cómo hago? ¿Cómo es? ¿Cómo me meto? Entonces ahí juego yo ese papel cuando quiero enriquecer a esta juventud que viven en el desierto. Porque, perdóneme que le diga, y me voy a ir directo, lanza en ristre contra el reggaetón. Porque el reggaetón básicamente es la información sobre un orgasmo. Eso es el reggaetón. ¿Cómo narro yo musicalmente con un ritmo simple un orgasmo, o cómo, lo que pienso yo de la mujer? Entonces, a esos jovencitos que me preguntan sobre el son cubano, yo les digo, mire, ahí pueden crear, pueden llevar a cabo sus ideas, pueden mejorar, pueden hacer cosas increíbles con el son cubano, ¿sí? Entonces, ya para terminar, les recuerdo. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre cantó, ole lolay, un carretero alegre cantó, Guajira. Y en su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Me voy para el transportador, guamba, a descargar la carne, guamba, me voy para el transportador, guamba, a descargar la carne, guamba, para llegar a la hacienda, guamba, a mi penosa labor, a caballo vamos pa'l monte,